Estimados, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta última parte de esta serie de videos en el cual tratamos una plantilla automatizada para el cálculo del diagrama de interacción de una columna cuadrada. En este caso en particular estamos analizando una columna, si no me equivoco, un momento por favor, listo. Una columna de 60 por 60 de concreto armado de NFP+C 280. La plantilla en cuestión que estamos analizando, o bueno, que hasta el momento hemos analizado, es ¿cómo se llama? Todo el proceso manual de cómo formar el diagrama de interacción, es decir, todo el procedimiento, el cual involucra la introducción de propiedades geométricas y mecánicas, la definición de la sección en términos de cuantía, respetando los puntos de la norma 060, como se puede ver, tales artículos, el procedimiento de cómo hallar centroide plástico y cada uno de los procesos iterativos. Hay que recordar que, en resumen, y para no hacerla muy larga, cuando analizamos una sección es realizar un proceso iterativo en el cual la ubicación del eje neutro varía desde la fibra traccionada hasta la fibra comprimida y viceversa, variando en cada uno de los puntos los cuales pueden ser cualesquiera. No son puntos específicos que tengo que calcular, sino que estos puntos pueden variar en la fibra inferior, en el centro de cada una de las capas de acero, en el centro geométrico o centro plástico de la sección, etcétera. Y conforme va variando este eje neutro, van a surgir nuevos datos, como se puede ver, ya que recordemos que tanto el diagrama de interacción, pero el diagrama de deformaciones como el diagrama de esfuerzos, tanto del acero como del concreto, van a ver según el eje neutro, ya que el eje neutro define, como se puede ver, el triángulo de deformaciones y el valor de cada una de ellas según su ubicación, y también el comportamiento de cada una de las fuerzas del acero, ya que aquellas fuerzas que se encuentran por debajo del eje neutro van a ser fuerzas de atracción, es decir, van a traccionar a parte de la sección, mientras que las fuerzas que se encuentran por encima del eje neutro van a comprimir dicha sección. Y es justamente lo que nos interesa. Aparte del bloque de compresiones del concreto, el cual deriva o depende de un valor de A, que es netamente dependiente del valor del eje neutro, ya que se calcula como el 85% de este valor y va variando poco a poco como se puede ver. Conforme el eje neutro varía, va a variar cada una de las formaciones. Y todo este proceso iterativo me va a generar ciertos valores de fuerza y ciertos valores de momento respecto al centro de plástico, por el cual yo puedo realizar una sumatoria de fuerzas y momentos dependiendo, obvio, si es horario o antihorario y si es fuerza, tracción y compresión, para asignarle un signo. Según eso, tengo valores los cuales forman un par ordenado de momentos y de fuerzas axiales. Esos pares ordenados, como se puede ver en la plantilla, representan cada uno de estos puntos que pueden ver acá. El punto de carga axial y momento, como se puede ver, y en cada uno de esos pares ordenados, yo voy a poder definir mi diagrama de interacción y poder completar mi diseño de flexocompresión de mi columna. Bien, como ya les mencioné, en puntos anteriores, o mejor dicho, en videos anteriores, hemos visto todo el comportamiento de la sección, explicando paso a paso cómo calcular el sector de plástico, cómo calcular las deformaciones unitarias y cómo calcular las fuerzas y momentos en cada punto iterativo. Y hemos graficado la sección, hemos explicado cómo calcular el factor de minoración para pasar de un diagrama nominal a un diagrama de diseño. Y último, la comparación con los programas, con el ETABS, con el CSI-Column, y introducir las cargas que actúan sobre la columna y verificar si se encuentran o no dentro de mi diagrama. Y según eso, definir si la sección que yo he analizado y el acero que he colocado es el correcto o no, y se aumenta o se reduce conforme vamos viendo el elemento. Ahora, lo que nos queda ya no es un proceso manual, sino explicar el proceso automatizado, ya que es una plantilla con el cual yo puedo introducir valores y según esos valores poder calcular si todo el procedimiento que era todo el procedimiento que he hecho de manera manual lo puedo hacer de manera automática y me calcula mi diagrama de interacción de manera automática, como lo pueden ver, estimados, tanto para 3, 4, 5 capas. Y bien, eso es lo que vamos a explicar en estos momentos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Primero que nada, estos plantillas que van de diagrama de interacción para 3 a 9 capas son las mismas plantillas. Son las mismas hojas de cálculo. 3, 4, 5, como pueden ver. La única diferencia que va a haber en estas plantillas va a ser el número de capas. ¿Y a qué me refiero con número de capas? Justamente las tengo acá. Tengo yo una columna y estas líneas de acero. Voy a colocar aquí.
Estas líneas de acero que pueden ver ustedes acá, esas líneas que van desde, vamos a poner centroide. Estas líneas de acero van a ser las capas que uno va a estar analizando en una sección. Acá, por ejemplo, hay capa uno, hay tres capas, como pueden ver. Obviamente siempre van a haber un mínimo de dos capas, ¿no? Si yo quito el acero intermedio, tengo un mínimo de dos capas que tengo que analizar, una en la parte superior y otra en la parte inferior, y en este caso una parte intermedia. Obviamente en el eje X tengo tres capas, como pueden ver acá, como en la sección que voy a analizar. Si yo decido aumentarle una capa más, ya no tendría tres, tendría, por ejemplo, y acá tendría, ahí está, uno, dos, tres y cuatro capas. Porque en vez de colocarle un acero en el tramo central, tengo dos aceros en el tramo central en cada uno de los extremos, en cada uno de los tramos. Entonces tengo cuatro capas en su totalidad, como se puede ver. Es una sección cuadrada, pero de cuatro capas. Y también de para 5, 6, 7, hasta llegar a 9 capas, al menos en la plantilla, que es una cantidad de acero más colocada. Recuerden que si yo le coloco mayor cantidad de capas, mi diagrama de interacción de por sí va a aumentar. Y el diagrama de interacción depende mucho del número de capas, porque si nos damos cuenta en el ejemplo manual, cuando yo tenía 5 capas en esta sección, como se puede ver, cada una de estas capas me generaba una fuerza de tracción o compresión dependiendo de la ubicación del eje neutro. Entonces, mientras mayor cantidad de capas tenga, mayor aporte de fuerza y momento voy a tener. Y si tengo mayor aporte de fuerza y momento, voy a tener mayores valores y por ende mi diagrama de interacción va a crecer mucho más. Si se entiende esos estimados, vamos a explicar bien lo que es la plantilla automatizada. Ya he explicado una vez el tema de las capas. Vamos a explicar la plantilla para cinco capas. Porque para cuatro, como les menciono, solo va a variar lo que son cuatro capas. Para tres también, solamente para tres capas. Y todo el procedimiento es el mismo. Pero vamos a ver el tema de cinco capas para tratar de hacer un análisis comparativo con el procedimiento manual. Porque todo lo que explicamos de manera manual, acá en cuadro por cuadro, que hemos introducido datos por datos según el esquema que hemos dibujado en AutoCAD, este esquema a escala, la plantilla, la de acá, lo va a calcular de manera automática. Lo único que tengo que introducir o cambiar son los valores de propiedades geométricas o mecánicas, de ser el caso. Si vamos a las propiedades geométricas, tengo base y altura, y el resto ya se sobreentiende. Mi base, para tener en cuenta, va a ser una columna de 60 por 60, o sea, base 60 y altura 60. Respecto a las propiedades mecánicas, voy a mantener lo mismo. Un F más 280, un esfuerzo de referencia del acero de 4200. Obviamente, el módulo de necesidad del concreto se mantiene, ya que depende inmediatamente de el esfuerzo de, pero el F', el esfuerzo del acero también se mantiene, también las deformaciones, etc. El acero de estribo se mantiene con 3 octavos. Y acá el primer tema que vamos a cambiar es justamente para tener una mayor cercanía al análisis que queremos plantear. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que acá tengo, yo anteriormente calculaba el espaciamiento uno para verificar que cumplo con los artículos de la E060, es decir, que la separación entre aceros, ¿cómo se llama? No sea relativamente, ¿cómo se llama? No sea relativamente corta ni excesivamente larga, sino para controlar que se encuentre en el rango de 4 a 15 centímetros. Yo deseo controlar eso. Bien, esto era para calcular. Sin embargo, va a haber ciertas variaciones para columnas que yo planteé con diámetros iguales y con diámetros diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Y para eso vamos a usar el AutoCAD para tratar de explicar a qué me refiero, ¿no? En primer lugar, voy a tomar a ver la sección que está acá, esta columna que está acá, y la voy a copiar, acá no voy a copiar, ya. Miren eso que está. Ahora, acá tengo un acero, y recuerden que el esquema que estamos planteando es escala, que quiere decir que este diámetro que está acá mide 0.0254. Si yo me voy a mis datos generales, a mi diámetro de una pulgada,
diámetro 2,54 centímetros o 0,0254 metros. Esa escala porque recuerden que estamos usando unas columnas de 1 pulgada en las esquinas y 3/4 en los tramos. Bien, a ver, esto es por lógica y obviamente espero que se entienda como les menciono por lógica. Yo tengo acá, ahí voy a coger este valor que está acá. Lo voy a dejar acá nomás, lo voy a borrar, ¿no? Ya. Voy a colocar acá, ya. Voy a copiar esta línea solamente para acá y voy a empezar a copiar una por una. Voy a copiar, voy a copiar, voy a copiar. Y esto que está acá lo voy a poner a una escala para el otro lado, para acá. Ahora, voy a acotar. La separación, ¿es la misma o no es la misma? Es diferente, ¿verdad? Tengo en los que son los extremos de 9,7 centímetros y en las partes intermedias cerca de 1 centímetro o exactamente 9,98 centímetros. Acá le pongo 9,70, pero realmente es 9,66. Y acá mismo está el cálculo, 9,67, bueno, 66 y 9,98, pero introducido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque cuando tengo diámetros mayores en las partes de los extremos, obviamente por la misma, mismo tamaño del acero, eso va a variar. Pero, ¿qué pasaría, digamos, voy a copiar esto que está acá, lo voy a copiar acá nomás, y esto que está acá, voy a copiar, a ver, para hacerlo de manera rápida, no demorar mucho. Voy a copiar esto que está acá, lo voy a mover, lo voy a desplazar 4 centímetros, esto que está acá, no, ¿sabes qué? Para no, lo estoy demorando mucho. Mejor voy a copiar esto que está acá, lo voy a poner acá. También los dos de una vez, esto que está acá y esto que está acá. Lo voy a copiar y lo voy a poner de frente acá. Ya. Y voy de una vez a alargarlo. Listo. Ahora voy a copiar esto que está acá. Acá justo tengo mi esquina. Lo voy a poner en esta esquina que está acá. Y lo voy a poner en simetría con esto que está acá. ¿Entiendes? Ahí te coloco. Eso lo voy a poner también en simetría. Y lo voy a poner un caso acá. Y de una vez todo, ¿no? Listo. Voy a poner en simetría. Ya está. Tengo mi acero ubicado en este extremo. Ahora, si yo quiero ubicar aceros en la parte intermedia, bueno, este de por sí está ubicado en el centro. No necesita mayor ubicación, ¿no? Listo. Yo voy a colocar un acero acá. Obviamente lo voy a colocar en la parte intermedia. Y esto lo voy a colocar de manera simétrica, ¿no? Simetría. Listo. Ahora, voy a copiar esto de nuevo. Copiar, copiar, copiar de una vez, copiar, copiar y copiar. Ya. Tengo una sección con diámetros diferentes de 1 pulgada y tengo una sección con diámetros iguales de 3/4. Voy a acotarlo porque lo que yo quiero calcular netamente es la separación que hay de acá hasta acá.
Estoy acotando uno por uno para que vean que no estoy, digamos, copiando y pegando y asumiendo, no, estoy acotando uno por uno. Y se dan cuenta que prácticamente, hoy, la separación ya varía a diferencia de una columna con diferentes diámetros. Ahí está. Cuando tenía de 1 pulgada y de 3 cuartos, tenía de 9,7 centímetros perdón, a 10 centímetros. Mientras que cuando tengo todos con diámetro de 3 cuartos, tengo 10,10 centímetros, que en realidad es de 10,14. ¿Se dan cuenta? Hay una variación. Y ya les había explicado que el diagrama de interacción se calcula o depende netamente de cómo se llama la ubicación de los aceros o de cada una de las capas de acero. Entonces, si voy a hacer un cálculo automático, necesito saber ese valor real. Es por ello que se ha programado la plantilla para que digamos, acá tiene la esquina 1, 2, 3 y 4 de 1 pulgada, porque eso es lo que representa la columna que quiero analizar, ¿no? La que voy a analizar. Por eso me sale un cálculo para aceros con diámetros diferentes. El tramo 1 tiene el acero de la esquina, que es 9,67 o 9,7 como es mi mencioné. Voy de acá hasta acá, 9,66 o 67. O por decimales se varía un poquito, que es en la esquina. Y el tramo central, 9,98. Disculpe. El tramo central, 9,98. En cada uno de sus tramos, como se puede ver. Sin embargo, si esto de acá, esquina 4, yo le cambio a 3 cuartos, copio y automáticamente le coloco a todo a cero de 3 cuartos, esquina 1, 2, 3, 4, 3 cuartos, y tramo 1, 2, 3, 4, 3 cuartos. Ya no me calcula para secciones con aceros de diámetros diferentes, sino con aceros y diámetros iguales. Y me sale un cálculo de 10,14 centímetros. Nos vamos a la plantilla en AutoCAD. 10,10, con una acercación más precisa, 10,14. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que la plantilla automáticamente va a calcular. Un desplazamiento según la suelo que yo le coloque. Porque miren, le cambió a 3 cuartos y automáticamente cambió a 10,14 centímetros. Ya no el de abajo. Porque tanto la esquina como central es el mismo. Si yo le coloco, como yo les mencioné, 1 pulgada, le cambio todos los valores, lo que le corresponde, y ya me da mi cálculo, y obviamente si cumple o no con el desplazamiento mínimo y máximo. Eso es lo que uno quiere decir. Bien, ya explicó este tema porque se ha visto y como les menciono, se trata de ser lo más cercano a la realidad posible, o sea, según la ubicación real de estos aceros. Vamos a ver con la siguiente parte de la plantilla. Ya tengo tramo 3 cuartos, tengo 3, 3, 3 en cada esquina porque son 5 capas. Tengo la cuantía, cumple exactamente. Y mi distribución va a ser de 4 a 1 pulgada, obviamente en cada esquina 1, o sea, 4 en todas las esquinas. Y 3, 3 en cada lado, 3 por 4, 12. 12 de 3 cuartos. Es de manera automática. Bien, ya he explicado esta parte, vamos a la siguiente. Centro de plástico. El centro de plástico se calcula de manera automática. Recuerden que es 0,85 F'C por AG. Tengo el F'C, tengo el área central, etc. Ahora, el número de aceros, todo lo acá es de manera automática. Número de aceros lo calculo según lo que yo he colocado de manera arriba. El acero según lo que yo coloque, porque si yo le coloco en vez de 3 cuartos, le coloco, no sé, 5 octavos, ese acero obviamente va a cambiar. Todos los aceros han cambiado. 16,20, ahora 4 de 1 pulgada y 12 de 5 octavos. Va a ser 16,20 centímetros cuadrados, 4 centímetros cuadrados y 16. Varía. Obviamente mi área de interacción va a ser mucho menor porque estoy reduciendo mi área de aceros. Yo puedo reducir mi área de acero si disminuyo o si coloco unos diámetros menores. Vamos a colocarle 3 cuartos como estaba antes. Listo. Ya tengo mi diámetro inicial. La fuerza es automáticamente área de acero por el FY o el esfuerzo de fluencia menos el 85% del F'C por el área total por el área del acero. ¿Se entiende? Esto, si se dan cuenta, solamente consiste en restar como que calcular el aporte real, ¿no? Del acero que yo quiero, del acero que yo quiero hallar. Listo. ¿Cómo se llama? Tenemos el cálculo de manera automática. Vamos a continuar ahora.
La ubicación va a depender mucho de las aceros que yo coloque. Esta es la ubicación Y062, todo es de manera automática. Recuerden que en mi diagrama de interacción manual, tenía que colocar yo, esto no era automático, era de manera manual. Ahora lo que se calcula de manera automática. Si nos damos cuenta, es prácticamente el mismo. 62, 18, 1, 4, 19, se entiende. Y momento es fuerza por esta distancia. Recuerden que cuando llevo mi esquema, voy a calcular esas fuerzas de acero respecto a un centro. En ese caso, es un punto de referencia, un punto mismo para todos, que será en este caso el punto de la fibra inferior. Bien, una vez que ya tengo todo, vamos a seguir. Tengo mi fuerza total, tengo mi momento total, ¿cómo se llama el cociente de estos dos va a ser igual a mi centro de plástico, que coincide con el centro geométrico, porque en este caso, y como yo se les ha mencionado, mi diagrama o la simetría del acero que yo quiero colocar, la ubicación de cada una de las barras longitudinales, es simétrica. Al ser simétrica y una columna cuadrada que de por sí ya tiene mucha simetría, coincide el centro plástico con el centro de gravedad o el centro geométrico. Es, literalmente es el mismo. Bien. Ya explicado esta parte, vamos a continuar con el proceso iterativo. En este caso, la plantilla va a plantear lo que es ¿dónde está? El primer punto que voy a hallar, y voy aumentándole cerca del 4% de la sección total. En este caso, TX viene a ser ¿cómo se llama La distancia que yo voy a tener de acá hasta esa distancia. Si se dan cuenta es 4 o 47,56 centímetros. 47,56 centímetros. Esa distancia. Porque en esa distancia es lo que va a variar la ubicación de mi eje neutro. Recuerden que acá empezamos por la capa 1, que coincide con el centro de este primer cero de acá, hasta eje neutro, el centro de la última capa. O sea, entre esa distancia y esa distancia oscila la ubicación del eje neutro. Y la plantilla está programada para que ese valor pueda oscilar entre cerca del 4% de esa distancia. Nada más. Obviamente de manera consecutiva. O sea, poco a poco va aumentando el 4% de esa distancia TX, sumándole esa posición inicial. O sea que el eje neutro va a empezar desde acá, pero vamos a ir a la parte del gráfico, desde acá, y poco a poco va a ir subiendo. Como le menciono, cada 4% de mi sección. Por ejemplo, cada 1,90 centímetros. Obviamente esto va a variar, no es constante, por eso es un 4%, porque si yo coloco, por ejemplo, 80 y 80, varía. Ya no va a ser cada 1,90, sino 2,70, como se vio cambiando las propiedades, ¿no? A eso nos referimos, y por eso la plantilla es automatizada, porque si yo cambio, en este caso, las dimensiones de la sección que voy a analizar, voy a cambiar esos resultados. Tengo ese posicionamiento, y recuerden que ese posicionamiento hace referencia de acá hasta acá, porque empezamos en 0,62 y va subiendo poco a poco ese eje neutro, va subiendo poco a poco. Y digamos, si mi eje neutro, si el eje neutro se ubica en esta cara, o sea, 0,62, ¿cuál va a ser el valor del eje neutro? La resta de la altura total de la sección menos este valor. Y por eso es que el eje neutro se calcula de ese modo. La resta menos ese valor. ¿Se entiende? Ahora, el valor del posicionamiento y de formación unitaria es de manera automática. Recuerden que el valor de Y, aquí está, va a depender mucho de la ubicación del eje neutro. Si yo lo subo a una parte, por relación de triángulos, tengo que analizar dónde va a caer, ¿no? Y eso está programado acá del siguiente modo. Por eso, para una iteración 1, que es cuando se ubica en el en el primer tramo, es 0 para la capa 1 está acá,
es 0, para la capa 2 es 0,19, ahí lo vemos 0,19, para la capa 3, 238, acá está 238, para la tercera y cuarta capa, 357 y 476, 357 y 476. Es un proceso automático que ya está regularizado en la plantilla. Automáticamente, obviamente, si yo varío las dimensiones de mi sección, estos valores van a variar, pero como se mantiene según este gráfico, porque sigue siendo 60 por 60, no va a cambiar, ¿no? Se mantiene de manera constante. Entonces, uno a uno va a ir variando. Y recuerden que la deformación unitaria nace de una relación de triángulo. O sea que, ¿cómo se llama? La afluencia, en ese caso esta afluencia que está acá, perdón, la deformación unitaria de una capa de acero es a su distancia y, o sea, esto es a su distancia y, como el 0,003, que es la deformación unitaria del concreto, es a todo el eje neutro. Esa relación de triángulos me permite hallar este valor de deformación y lo calculo de manera automática para todos. ¿Se dan cuenta? Yo voy iniciando y mi posicionamiento va variando. ¿Se dan cuenta? Al principio es cero, ¿por qué? Porque coincide con esa capa. Pero conforme se va alejando el eje neutro, este valor va aumentando. ¿Por qué cuando estamos en la última iteración son valores prácticamente de 40 centímetros y ya no 1,9 centímetros, 3,8 centímetros? Ya es muy diferente. Porque si nos damos cuenta en el gráfico real, si yo varío ese eje neutro, mientras más alejado esté de una capa de acero, obviamente mayor va a ser su valor. Y si yo me alejo, si ese eje neutro va subiendo poco a poco, me voy alejando de la capa, en este caso la capa inferior, que es que es la que está acá en la capa inferior, me voy alejando hasta prácticamente estar al otro extremo. ¿Se entiende? Ahora, esta deformación, como les menciono, es prácticamente una relación de triángulos. Esto, el análisis que se hace acá, se calcula, como les menciono, de manera automática. Si yo cambio las secciones o las dimensiones de mi columna, esto también va a variar. Y por último es la falla balanceada. Recordemos que la falla balanceada marca el límite entre que una sección tenga un comportamiento dúctil y un comportamiento frágil. El cálculo ya se explicó. El extremo siempre va a estar con su deformación unitaria de concreto. Y el lado que está en tracción, la última capa de acero, va a estar en su deformación unitaria máxima, o sea, es 0,0021. Y acá mismo lo podemos comprobar. Deformación unitaria, ahí está. El tramo 1, 0,0021, porque es el extremo. 0,0021 es el extremo. ¿Se entiende? Y esos son los cálculos que yo voy a hacer. Ahora pasemos al siguiente cálculo, que son para las fuerzas y para los momentos. Yo puedo hallar el tipo de fuerza actuante, recuerden que va a ser tracción o compresión, el valor de la fuerza del acero y mi distancia Y o mi distancia que me encuentro alejado yo del centroide plástico para, ¿cómo se llama? Calcular el momento. El tipo de fuerza, como les he mencionado yo antes, va a depender de la ubicación del eje neutro. Todas las fuerzas que se encuentran por debajo de este eje neutro van a traccionarse o van a ejercer un esfuerzo de tracción. Y todas las fuerzas que se encuentran por encima van a generar un esfuerzo a compresión. Entonces, si el eje neutro varía desde la fibra inferior, como se ve acá, y poco a poco va subiendo ese eje neutro hasta acercarse más a la fibra superior, mientras más suba ese eje neutro, más aumente el valor o su ubicación suba más fuerzas van a someterse a tracción. Y acá mismo lo vemos. Para un primer caso, todas las fuerzas se encuentran en la compresión. Mientras voy aumentando ese valor, poco a poco, una capa de acero, en este caso la inferior, va a someterse a tracción. Luego, poco a poco, la segunda capa, ya dos capas van a hacer tracción. Y así sucesivamente hasta que todo se encuentre en tracción. Y ahí pueden ver. Primero una capa, luego poco a poco la segunda capa, luego tres capas, luego cuatro, hasta llegar a la zona última, como se puede ver. Y la compresión se va reduciendo, porque en un principio, si el eje neutro se encuentra muy debajo, muy cerca de la fibra inferior, todo va a estar a compresión y poco a poco se generan esos esfuerzos. Y no está alejado de la realidad. Nos damos cuenta, tengo un valor de eje neutro acá, todo está a compresión. Voy subiendo, una va a pasar esta tracción. Sigo subiendo, dos van a pasar esta tracción. Sigo subiendo, tres van a pasar esta tracción. Se dan cuenta, es un proceso que varía y depende mucho de la ubicación del eje neutro.
Por eso es que el eje neutro en este caso es lo que no, lo que está en juego, es lo que está cambiando todos estos valores. Y esa fuerza del acero, ese valor de FC, va a ser, como ya lo hemos visto, AS por deformación unitaria por esfuerzo, por deformación unitaria que yo he analizado. Hago esos cálculos y tengo estos valores que están acá. Y si nos damos cuenta, para valores de compresión tengo unas fuerzas positivas, mientras que para valores de tracción tengo valores negativos, como se pueden ver acá. Y eso obviamente influye mucho. Si esta tracción está en sentido contrario y no tienen que sumarse, tendrían que restarse, como se pueden ver. Por eso estamos que le asignamos un signo a este tipo de fuerzas para poder definir si van a aportar o van a reducir todos los esfuerzos que estamos generando. Y la ubicación o el tema del distanciamiento Y para momento va a depender netamente de la ubicación de, ¿cómo se llama? Va a depender de la ubicación de las fuerzas de acero, como se pueden ver acá. Depende netamente de eso. Si yo tengo ubicadas acá, acá, acá y tengo mi centro de plástico, tengo dónde va a estar todo ubicado. Bien, ya he explicado esta parte, cómo es el comportamiento. Recuerden, acá no he cambiado nada, solamente he cambiado de arriba y todo automáticamente cambia abajo. Me voy a la parte de tipo de momento actuante y momentos actuantes UMS. ¿Se entiende? A ver, primero, ya les había mencionado el tema de esto. Las fuerzas que hemos calculado, todas estas fuerzas que están acá, van a generar un momento respecto al centroide plástico de la sección. En este caso, el centroide plástico coincide con el centro geométrico, coincide con ese valor. ¿Qué quiere decir? Que siempre la fuerza que está ubicada, bueno, la capa de acero también que se ubica en el centro de la sección, no va a generar ningún momento, porque es una fuerza que coincide con su el punto de referencia del paralelo, y obviamente si coincide con ese tipo de fuerza, no va a generar ningún tipo de momento, porque no tiene ningún tipo de distanciamiento hacia el punto de referencia. Entonces, la capa central va a ser siempre cero, y acá se puede ver, no es ni horario ni antihorario. Ahora, si la fuerza que está por debajo del centro de plástico es atracción, si nos damos cuenta, va a girar, vamos a ver un pantallazo. Le voy a la parte de Paint, un momento por favor. La fuerza uno es atracción y se encuentra debajo del centroide. Esta fuerza que se ubica acá me va a generar un giro, disculpa, ahí está, tengo acá, me va a generar un giro de este modo, lo pueden ver, respecto a este punto que está acá. A ver, vamos a explicarlo de la siguiente manera, tal vez se pueda entender mejor. Este es mi punto de referencia, esta es mi fuerza, ¿se dan cuenta? Esta es la fuerza que yo tengo acá, Fs1. Como está yendo para el lado derecho y va a girar respecto a ese punto del centro de plástico, me va a generar una fuerza de esta forma. ¿Se dan cuenta? Es un sentido antihorario. Nos vamos en sentido de las agujas del reloj. Horario es para este lado. Así es el reloj, ¿se dan cuenta? Sentido antihorario es de este modo. De nuevo, este es mi punto, mi centro de plástico. Bajo hasta esta fuerza de acá, como está yendo para la derecha, el momento que genera va a girar para la derecha. Y el sentido del giro que le estamos dando es una fuerza en sentido antihorario. ¿Se entiende? Antihorario. Si nos vamos a la fuerza 2 va a ser lo mismo. Me va a generar una fuerza en sentido antihorario, como se puede ver. Antihorario. Si nos vamos a la fuerza de arriba, de encima del centro de plástico, la fuerza que genera es compresión, también es antihorario. Está yendo para la izquierda, pero como está por encima, el giro va a ser del siguiente modo. Antihorario. La última capa, la 5, la fuerza que genera en compresión, va para la izquierda, pero como el eje se encuentra debajo, no encima, el sentido de la fuerza es antihorario. Y ahí se puede ver. Por eso es que se debe ver acá. En primera instancia va a haber un punto en el diagrama de interacción en el que esto va a ser antihorario. Pero ¿cuándo se genera un sentido horario? Lo generaríamos, vamos a ponernos acá a ver,
Nos vamos a poner en, vamos a poner, ¿dónde está el último? Ahí está, para acá. Y para eso vamos a tomar varios casos. Voy a borrar un toque esto de acá, disculpa. Voy a borrar esto de acá. Voy a copiar este caso de acá para, disculpa, explicarlo un poco mejor. Ya, acá tengo un caso. Vamos a ponernos, a ver, este de acá. Este también de acá es interesante. Voy a copiarlo. Sí, es un poco más pequeño, creo que no lo tomé bien la... Ahí está, creo que está mejor. Voy a ver este de acá. Voy a agarrar este valor de acá. Está un poco mejor. Ahora me voy al último, perdón, a uno de los primeros. Creo que este me acuerdo. Ujú, creo que este me acuerdo. Bueno, ya vamos a tomar este que está. Ya. Para este caso que está acá, vamos a hacer lo mismo. Este es el centro de plástico. El eje neutro se encuentra por encima. Todas las fuerzas de acá que se encuentran por debajo son atracción. Por debajo del eje neutro son atracción. Ahora, debajo del centro de plástico, cuando la fuerza es atracción, el giro va a ser en sentido antihorario. ¿Se dan cuenta? Sentido antihorario. Todo va a ser en sentido antihorario. Sin embargo, vámonos acá. Cuando la fuerza que se genera debajo del eje neutro, perdón, del centro de plástico, esa compresión como acá, está yendo para la izquierda, está comprimiendo la sección, el giro va a ser de manera horaria, porque la fuerza está yendo para la izquierda. Y referente a ese punto de referencia, ese giro va a ser horario, como se puede ver el sentido. Me pongo acá, la fuerza va para allá y gira en sentido horario. Por eso es que cuando en los primeros casos y cuando el eje neutro está muy debajo y poco a poco va subiendo, la fuerza va a cambiar de sentido. Pero hasta que llegue esa fuerza, el giro que se va a generar es horario. Y recuerden que mientras más sube ese eje neutro, las fuerzas que deja debajo van a ser atracción. Y como van para la derecha, el giro va a ser de manera antihoraria. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver otro caso. Cuando la fuerza por encima del eje neutro, como pueden ver acá, es tracción, como lo pueden ver acá, es tracción, el giro que se va a dar va a ser igual, como ya les expliqué antes, de manera, perdón, va a ser de manera acá, va a ser horaria, como pueden verlo. Va a ser un giro de manera horario. Ese es el giro que se va a generar. Sin embargo, si encima de este centro de plástico, la fuerza que se da, como pueden ver acá, atracción, va a tracción, perdón, hasta compresión, va a comprimir la sección, es es un sentido del momento antihorario, como pueden ver ahí, porque está yendo el reloj va de manera horaria así, en sentido opuesto a las agujas del reloj va a ser antihorario. Y ese momento que se genera acá va a ser antihorario, como pueden ver. Ese es el sentido que le queremos dar. Y eso es lo que quiero explicar en cada uno de estos casos. Por eso, como pueden ver, voy a borrar esto de acá. Se da antihorario, antihorario llega un momento en que toda esa tracción a compresión, pero por la lubricación del centro de plástico, todo va a ser antihorario. Eso es lo que cambia. ¿Se entiende, estimados? Eso es lo que va a variar. Y el momento del acero que yo voy a calcular, se calcula, va del siguiente modo. Solamente multiplico fuerza por
ubicación del eje neutro. O, perdón, la ubicación con respecto al estudio clásico, que es la que está acá. ¿Se entiende? Ya conocido eso, multiplico y tengo. Obviamente, cuando es horario, va a ser un sentido negativo y cuando es antihorario, va a ser un sentido positivo. Y según eso, va a aportar o va a disminuir el valor del momento para mi diagrama de interacción. ¿Se entiende? Bien, estimados. Por eso que todo lo de acá es de manera automática. Ahora, lo único que nos faltaría sería el tema para el aporte del concreto. El valor de A, recuerden que es el 85% del el valor de C del eje neutro, nada más. Porque como ya se explicó anteriormente, el eje neutro en este caso vale 0.479, pero mi bloque de compresiones va a tener una altura que equivale al 85% de este valor, o sea, el 85% de 47.9 centímetros es de 40.7 centímetros. Y eso lo calcula de manera automática la plantilla, este valor de acá. El valor de A se refiere a que, digamos, este valor de bloque de compresiones es como un volumen. ¿Cómo calcula el volumen? El valor de esta altura que está acá por la base que está acá de 407 por el largo de la sección. En este caso el largo es 60. Este que está acá, 60. ¿Se entiende? Tengo yo todo eso y todo eso yo lo voy a calcular. Ahí está. Es un área. Multiplicado de A por la dimensión en sentido opuesto. Nada más eso. Ahora, la fuerza del concreto va a ser 0.85 F'C por este valor de área. Y ya tengo, como les menciono, un tema de volumen. Mi distancia Y, este valor que está acá, va a depender mucho del eje neutro, porque el valor del bloque de compresiones, si yo lo reduzco a una fuerza resultante, va a caer al medio, porque el bloque de compresiones es un esquema rectangular, es un esquema de un cuadrado, entonces cae al centro. Y si yo reduzco ese valor, esa altura, este valor va a cambiar. Y mientras el eje neutro sube, este valor se reduce. Mientras más se reduce, más ¿cómo se llama? Me alejo del eje neutro. Como pueden ver, 173, 198, 2.23. Está cambiando ese valor poco a poco. Nos damos cuenta. Y ese valor se refleja acá. Cuando está el eje neutro ubicado más abajo, vale 7.1 centímetros. Está más arriba, 27.40 centímetros. Nos damos cuenta. Y multiplicando esos valores de FC por Y, tengo mi valor de momento. Ya, ya calculado este valor, este dato, solamente la sumatoria de estas fuerzas del concreto más la del acero va a ser la sumatoria de ese punto. ¿Se entiende? Y tengo mi diagrama de interacción completo. Por eso es que la plantilla es automática. No he cambiado nada, solamente he modificado las dimensiones de arriba, geométricas, mecánicas y estos valores de acá, porque yo puedo decidir colocarle un cuarto, puedo colocarle de 5/8, de media pulgada, ya depende de cada uno, y automáticamente va a calcular mi diagrama de interacción. Con estos valores de acá, solo tengo un par más de valores que tengo que tomar en cuenta. Recuerden que cuando el diagrama de interacción, el primer punto es la compresión pura. Es una fuerza generada netamente de compresión que no me da momento. Es solamente el bloque de compresiones, perdón, las fuerzas a compresión de cada una de las barras longitudinales, cada una de las capas y la sección total de concreto. Y un esquema de tracción pura, que es cuando el acero está netamente ubicado a tracción. Netamente, nada está generado a compresión. Recuerda que el concreto no trabaja atracción, solamente a compresión. Su resistencia a la tracción es prácticamente nula, es prácticamente nada, entonces no aporta nada. Pero sí, el acero sí trabaja netamente a tracción. Y tengo que tomar en cuenta ese caso de tracción pura. Bien, ya explicado ese tema, nos vamos a dibujar mi diagrama de interacción, porque ya hemos calculado todo. Bien, todo el proceso que hemos hecho arriba se va a reflejar en estos cálculos que tenemos acá. Diagrama de interacción nominal, que es una combinación de la carga axial nominal, obviamente, bajo la redundancia, P sub n, y el momento nominal que se grafica según la curva por el azul. Como pueden ver, es una curva bastante pronunciada
calculamos el factor de minoración o de reducción, como ya lo hemos visto, un valor de 0,65. Si la carga es controlada netamente por compresión, existe una variación que va de 0,65 a 0,90 cuando la deformación unitaria de la última capa de acero, la más lejos de la compresión, o sea, la primera en someterse a tracción, varía entre el valor de fluencia de 0,021 a un valor de 0,021 más 0,0030, o sea, 0,0051. Cuando varía en ese valor, la fórmula es la siguiente: 0,65 más 0,25 entre S menos EY por 0,0030. Como lo pueden ver de la siguiente manera. Sin embargo, cuando perdón, la deformación unitaria del acero es mayor a la suma de estos valores, o sea, que va a estar controlada netamente por tracción, tengo ese valor de 0,90, como se puede ver acá. Y multiplicando ese factor de reducción o minoración por los valores de acá, tengo mi diagrama de interacción reducido de diseño. Es decir, voy a borrar estos gráficos que están acá. Estos dos gráficos, como lo pueden ver acá. El de acá y el de acá. Que es, relativamente, es una gráfica pronunciada, como se puede ver. Prácticamente, bueno, voy a diagrama de interacción manual. Me asemejo mucho de la forma de acá. ¿Dónde está? Acá está. Me asemejo mucho a esa forma de ahí, y es mi gráfico que tiene, como pueden ver, varios puntos, más puntos de lo que yo podría analizar. Así que no tendré ningún inconveniente en ese sentido. Ahora, en base a este gráfico, yo puedo calcular mi diagrama de interacción. Recuerden que es una columna cuadrada. Es una columna que, si yo la analizo en las dos direcciones, o sea, a 0 grados y a 0 grados y a 90, perdón, a 180 grados, no va a haber mucha variación existente por la simetría, o sea, tanto para un lado como para el otro es el mismo. Entonces, solamente cambiaría la dirección la dirección de las secciones, perdón, los signos de las fuerzas que yo esté aplicando. Nada más, eso es lo que varía. Bien, ahora, vamos a hacer un tema nomás de comparación. Acá puedo comparar e introducir yo mi diagrama de interacción en ETABS o en CSI-Column. Si yo lo hago en CSI-Column, acá tengo la misma sección que ya hemos analizado. Me voy a poner acá doble clic. Un momento. Ahí está. Tengo mi sección. Tengo mis propiedades geométricas, como lo pueden ver ahí. Ratio de 1,51. Si no me equivoco, es el mismo que está acá. A ver. Ratio de 1,51. ¿Se dan cuenta? Estos datos que tengo en el CSI Column es muy importante. Me da datos de relevancia que yo mismo he calculado. Ahí está. 12 de 3 cuartos más 4 de 1 pulgada. Prácticamente es lo mismo que yo estoy calculando. O sea, no tiene más datos que ofrecerme, pero son muy importantes, como lo pueden ver. Ahora, tengo una columna cuadrada de 60 por 60. Si yo me voy a la parte de diagrama de interacción, me voy a la parte de acá, tengo estos valores que están acá. Tengo 12 valores como los puedo hallar. Pero esos valores también yo los puedo modificar si deseo, porque me voy a la parte de opciones, me voy a la parte de opciones generales o general options. Acá puedo modificar lo que es el diagrama y acá está la capacidad. Número de puntos por curva yo le puse 12, pero ahora como tengo prácticamente 28 puntos, puedo colocar tranquilamente los 28 y le pongo OK. Una vez que coloque eso, me voy acá, me voy a la parte de acá y ya no tengo 12 puntos, tengo 28 puntos como pueden ver. Y todo esto de acá, yo me voy a la parte de editar, copiar y los pego acá, sin ningún tipo de problema. Listo, ¿se dan cuenta? Estos valores que están acá, yo los puedo introducir. ¿Por qué los copio acá primero? Porque acá va de menos a más, cuando debería realmente, de acá a voy a filtrar, filtro, debería ir de mayor a menor. Listo, copio y los pego acá. Ahora, acá hay una variación que tengo que hacer. Y es que acá debería ir, como se puede ver, del valor de 0, hasta acá debería ir el 31,86. O sea, todos estos valores que están acá, 31, deberían ser al revés.
Yo los podría colocar de manera rápida, ordenar de, ¿cómo se llama?, de menor a mayor. Disculpen, control C, control V, ya está. Y todo esto lo voy a copiar acá. Control copiar, pegar. Listo. Ya tengo ahora sí mi diagrama de interacción completito. Me voy a acercar a la parte de acá para analizar lo que he calculado. Acá a veces se corre el programa, así que solamente voy a la parte de acá. Le voy a colocar acá mínimo ya no negativo, sino cero de frente. Y listo. Ahí está. Este es el verde es mi diagrama de interacción calculado por el C-ciclo. Si se dan cuenta, la simetría, se dan cuenta, la forma del diagrama de interacción calculado por el programa es bastante similar, prácticamente el mismo, que yo estoy analizando para mi sección, o mi cálculo automatizado acá en la plantilla. Nos damos cuenta de la similitud, es bastante, una similitud bastante cercana, entonces se puede decir que el diagrama automatizado que yo estoy viendo en la plantilla de concreto de diagrama de interacción para columnas es certero, es bastante cercano como se puede ver. Entonces no tendría ningún problema en usar esta plantilla, porque el cálculo va a ser muy preciso como se puede. El tema excluido es que el CSI Column no lo puede calcular. Solamente calcula un diagrama, acá está, aminorado, como pueden ver, porque tengo mi diagrama que está acá. Lo voy a poner todo nomás. No me calcula el tema eh, excluyendo este factor de reducción. De manera automática, ya lo, este, ya lo calcula. ¿Se entiende? Ahora, acá tengo un montón de grados que puedo hacer. Puedo hacer por 5 grados, puedo hacerlo a 90 grados, puedo hacerlo a 180 grados si deseo. Se dan cuenta que no varía casi nada. ¿Se entiende? Bien. Ya corroborado esto, puedo usar netamente la plantilla para diseñar el elemento que yo quisiera. Porque, por ejemplo, vamos a ver algo. Si yo utilizo una columna de 80 por 80, mi diagrama crece, ¿se dan cuenta? Recuerden que el verde, que yo estoy analizando acá, este verde de acá, era para una sección netamente de 60 por 60. Si yo aumento mi columna a 80 por 80, se dan cuenta que el diagrama aumenta, es relativamente mayor. ¿Se dan cuenta? Tengo esos valores que están acá. Pero, miren algo, no me cumple el acero mínimo. Recuerden que el acero mínimo es el 1% de mi sección total. Si mi sección total es de 80 por 80, y mi área total es de 6.400 centímetros cuadrados. Le saco el 1%, es de 64 centímetros cuadrados. Y el área total que yo estoy colocando de 4 de una pulgada y 12 tres cuartos es de 54. Entonces no me cumple. Todo eso que está ahí, tengo que verificarlo. Entonces tendría varias opciones. Aumentar el número de capas o aumentar el diámetro del acero. ¿Por qué no puedo aumentarlo? ¿Cómo? Ya uno usando tres cuartos, usando de una pulgada. Pero esto lo vamos a ver en otro ejemplo. Voy a volver a 60 por 60 y ya regresé a mi diagrama anterior. Pero vamos a probar algo. ¿Qué pasaría si yo en vez de colocarle una pulgada, perdón, tres cuartos en la parte intermedia, le coloco a todo una pulgada? Como les mencionaba, imaginemos que le colocamos todo a cero de una pulgada. Si le colocamos a cero de una pulgada, se dan cuenta, varía mi diagrama de interacción, es decir, aumenta mi diagrama de interacción. El color verde era 4 de una pulgada y 12 de tres cuartos. El de rojo es 16 de una pulgada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aumento el diámetro de mis aceros en mi diagrama de interacción, voy a aumentar de por sí el acero en la sección, ¿se entiende? Eso es lo que quiero dar en cuenta. Aumentando las dimensiones de mi elemento o el acero, el área de acero que yo coloque, mi diagrama de interacción va a crecer automáticamente. Si yo lo regreso a donde estaba, le voy a colocar tres cuartos y lo voy a colocar para acá.
Listo, tengo mi diagrama. Ahora, el tema de 6 capas, 7 capas, todo este tema, como ya les he mencionado, tiene que ver cuando yo aumento el número de capas. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 capas. Eso es lo que tiene que ver. Quiere decir que van a quedar 4 ceros acá, como lo pueden ver, de 3 cuartos. Ahora, vamos a ver algo. Si yo tengo cero de 1 pulgada, tengo una sección de 60 por 60, aún cumplo con mi desplazamiento de 127. Está bien. Entonces tengo 4 de 1 pulgada y 16 de 3 cuartos. He aumentado 4 varillas de 3 cuartos a mi sección. Ahí nos damos cuenta del tema de tracción, compresión, cómo varía. Lo podemos ver en el gráfico que se está creando. Y podemos ver acá cómo es que varía. Se dan cuenta, miren, el color rojo es el diámetro que llevo aquí. Voy a copiar esto de acá solamente para anotarlo. Copiar. El de acá, a ver, un momento. El de acá lo voy a copiar nomás. Voy a borrar esto que ya no me sirve. Ahorita ya no me sirve. Esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar acá. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y esto lo voy a borrar. Ahorita las secciones que tengo son de 4 de 1 pulgada y 12 de 3 cuartos. ¿Qué pasaría si yo utilizo el de 6 capas? Voy a copiar esto que está acá y lo voy a pegar acá. Solamente para ver la diferencia. Ahí les se dan cuenta. Cuando aumento 4 barras de 3 cuartos, mi diagrama crece. El verde es mucho más grande que el color guinda. El color guinda tiene menor cantidad de capas. Tiene 5 capas y nos damos cuenta, es menor. Mi diagrama va creciendo paulatinamente, va creciendo poco a poco. No es mucho porque no he aumentado casi ninguna cantidad de acero, solamente 4 varillas que no representan mucho, pero ya es algo y ya es más grande. Eso quiere decir que mientras tenga más capas de acero, mayor va a ser mi diagrama de interacción. Y eso lo pueden ver acá. Ahora voy a regresar estos valores que están acá, porque era del C-column, y los voy a pegar. Bien, eso es prácticamente lo que se quiere explicar del diagrama de interacción. Voy a guardarlo. Y todas las capas que están acá solamente van a variar el número de capas, porque la plantilla está diseñada de modo que pueda analizar cualquier columna hasta 9 capas más o menos. Hasta 9 capas. Analizar todo lo que quiera y yo poder calcular mi diagrama de interacción de una manera práctica y compararla con programas en ETAS, en CSICOLO, en SAP. Si quieren verificarlo, obviamente están en sus derechos de querer verificar todo lo que las plantillas lo que tienen, todo, ¿no? Entonces, yo lo puedo comparar y verificar y se dan cuenta justamente de que sí, efectivamente, sí hay variación. Y si hay concordancia con lo que nos enseñan los software, entonces los cálculos que hacemos y los software que utilizamos se asemejan bastante a la realidad que estamos efectuando. Y como ya se les ha mencionado, sacar las fuerzas de las columnas que estamos analizando en una edificación modelada, en este caso ETAP, SAP, donde tenga, y verificar si su diseño de flexocompresión es el adecuado o no. Bien, estimados, sin más preámbulo, esto fue ya el final de esta serie de videos de diagrama de interacción. En los próximos videos vamos a analizar ya no columnas cuadradas, sino columnas rectangulares, que hay ciertas cosas que se pueden verificar ahí. Y próximamente columnas circulares, el tema del diagrama de interacción de manera manual y de manera automatizada, como ya lo hemos presentado, para que se pueda entender y pueda analizar paso a paso como lo hemos visto. Bien, espero que se haya entendido. En caso de tener alguna duda o si desean adquirir la plantilla, no duden en comunicarse conmigo. Y bien, muy bien, estimados, sería todo por esta ocasión. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan todos muy buenas tardes.